Está andando la grabación, esperamos que no, no, no nos falle esta noche. Ah, tengo que salir de aquí primero e ir a otro lado. Mientras que estamos aquí, creo que va a grabar ¿cómo es? La conversación y las caras nuestras nomás. Ok, ahora volvemos. Ahí está Ignacio. ¿Llegaste? Ok. Hola, pastor, hola, hermanos, buenas tardes. Ya oramos, Ignacio, y todos los que estaban antes de la oración reciben un 10 en el examen final. Lamento mucho, no llegaste entonces. Oh, qué lástima, me perdí el día. No debería mentir tanto, yo tampoco. Ok, una vez más vamos a entrar y ahí arrancamos. Primero, o sea, lo que vimos primero hace un mes, casi 2 meses atrás, fue la misión. La misión de Dios es que, alguien, díganme ya, ¿qué es la misión de Dios? Era algo como glorificarse a sí mismo por restaurar en el hombre la imagen caída. Está así, pero falta. Alguien ayúdale en esto. Están todos mudos. Vamos, Por medio de la salvación. por medio de la salvación. Ahí está. La obra misionera es que otro valiente. Vamos. Esto estaba en las dos pruebas, o La tres. restauración de la imagen de Dios por medio de su pueblo Ok. Y de hacer discípulos y hacer para discípulos. llegar a ese final. Ok. El misionero, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo lo diferenciamos? Hermano, vamos. Es el enviado para llevar las buenas nuevas. ¿Ok? ¿Quién le envía? La iglesia local. Es llamado por el, ¿Verdadero o falso? es llamado por el Espíritu Santo y Bueno, enviado sí, o comisionado por la iglesia. por la iglesia, Comisionado por sí. la iglesia. ¿Enviado por quién? Ah, por Cristo, sí, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, El Espíritu Santo. ¿Llamado a la salvación por quién? por el Padre, Jesucristo. ¿Ok? No por el Padre. ¿Y llamado a ser discípulos por quién? por Cristo. Por Jesucristo. Tal cual, ahí está. ¿Recuerdan esas diferencias? Sí, Las escrituras demarcan esto. Y el misionero que va de un lado al otro para llevar y hacer discípulos y reproducir su iglesia local es uno que el Espíritu Santo ha llamado y la iglesia le ha comisionado y despedido. Y es justo lo que vamos a ver cuando comenzamos a hablar de la estrategia misionera esta noche. Pero primero vimos el estado perdido de los que nunca han oído y que cada uno establece su propia norma de justicia y cada uno infringe su propia norma de justicia basada en la luz que tiene, puede ser mucho, puede ser poca, pero es básicamente brotando de lo que es la ley de Dios escrita en el corazón. Y como cada uno lo infringe y así peca contra Dios, Dios entonces justamente debería condenar, juzgar y condenar a toda persona. Por eso envió a Jesucristo. Vimos en el Antiguo Testamento ya desde Abraham, bueno, desde la creación en adelante, pero Abraham
Luego el pueblo de Israel, elegido el pueblo para llevar las buenas nuevas de la fe en el único y verdadero Dios a todas las naciones, de ser una bendición a todas las naciones. Y encontramos las más extensas y claras representaciones y énfasis en misiones. ¿Dónde? ¿En qué sección del Antiguo Testamento? En los profetas. Ujú. ¿Y quién es el mejor ejemplo de un misionero? Jonás. No comenzó bien, pero terminó tampoco muy bien, pero en el medio hizo bien. Vimos la vida de Cristo y misiones tanto en su nacimiento, su vida, sus enseñanzas, su muerte y también su mandato en los 5 pasajes de la Gran Comisión y los 5 énfasis. A ver, uno por uno, cada uno agarra uno y digan rápidamente cuál es la porción de la Gran Comisión en Lucas y el énfasis. El Lucas texto. 24, 46 al 49 y el énfasis es el mensaje. Muy ¿Se bien, notó la? excelente. ¿Y en Mateo? Es 28, del 18 al 20, y el énfasis es el plan. Ok, ¿y en el libro de los Hechos? Hechos 1:8, Hechos 1:8 los lugares de y servicio. Los lugares de servicio. ¿Y en Juan? Juan 20:21 y el énfasis es el enviador. El enviador. Ahora, en la prueba, y esto hay que tener cuidado cuando tienen que escribir en la prueba, miren su respuesta, léanlo después de escribirlo, porque hay una gran diferencia entre la palabra enviado y enviador, ¿ok? Y la falta de la R hace que la respuesta sea incorrecta. ¿Me explico? Pasó en algunos casos, por eso digo esto, tengan cuidado, lean sus respuestas, piensen y ahí van a salir bien. Y por último, en el Evangelio de Marcos, 16 Marcos y 15. 16:15 y el énfasis es las personas. ¿A quiénes tenemos que llevarlo? Hablamos del uso del libro de los Hechos en misiones y diferentes principios, un par específicamente que debe haber repetición del modelo o patrón. Lo que vemos en el libro de los Hechos, deberíamos verlo explicado, mencionado en las epístolas y también debe ser repetida varias veces en el libro de los Hechos, ¿ok? Ahora, vimos clave para misiones en Hechos cuando examinamos los diferentes principios. Ahora, página 36, el corazón de la estrategia misionera del apóstol Pablo. Una estrategia es la habilidad de dirigir un asunto según el diccionario Larousse, y el asunto que el apóstol Pablo dirigió fue el cumplimiento de la Gran Comisión, que es la verdadera obra misionera. Y examinando los 3 viajes misioneros que el apóstol realizó, intentaremos ver cuáles eran los distintos pasos que tomó él en su estrategia misionera. Entonces, vamos al primer viaje, arrancando en capítulo 13 de Hechos y termina en el versículo 28 de capítulo 14. Leemos en los primeros 2 versículos que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. La iglesia ya establecida. Y 5 hombres, Bernabé, como hemos hablado, todos eran extranjeros, no estaban de ahí. Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que luego lo conocemos como Pablo,
ministrando estos al Señor, adorando estos al Señor, sirviendo estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Todo esto es tan importante. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia en la costa y de allí navegaron a Chipre, la isla allí en el mar Mediterráneo, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Fíjense, en primer lugar, donde entraron. Tenían también a Juan de ayudante. Ok, este viaje, primero, duró aproximadamente 2 años, desde la primavera del año 47 hasta la primavera del año 49. Y leemos que Bernabé, Pablo y Juan Marcos navegaron a Chipre. Ok, hasta el versículo 12. De allí a donde fueron, versículo 13. ¿A Perge? Perge, ¿de dónde? ¿Panfilia? Panfilia, ok, en el sur de lo que es Asia Menor. Navegaron a Perge de Panfilia y Juan Marcos les abandonó allí, porque él estuvo con ellos, como dice al final de verso 5. Tenían también a Juan de ayudante, aprendiz, discípulo. Cuando llegaron a Chipre, habían ido atravesando la isla hasta Pafos, y ahí fue la conversión de lo que era el procónsul Sergio Paulo, y también Pablo retó a ese Elimas o Bar Jesús, y ese hombre quedó ciego. Y leemos en verso 12 que el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No dice por qué les abandonó. Y menos mal, porque entonces nos da a entender que si uno sigue la historia de Juan Marcos, de hecho es el escritor del segundo evangelio, lo vemos nombrado en Colosenses y también en 2 Timoteo, y vemos que él era útil para el ministerio en algún momento, porque después del primer viaje, comenzando el segundo, Bernabé quería llevarlo consigo. Pablo dijo que no, se discutieron, se separaron, cada uno en diferente dirección, pero años después Pablo pudo decir en cuanto a Marcos que ya era útil para el ministerio. O sea, tuvo una segunda oportunidad, puede ser más de dos. Y Dios es un Dios de segunda y tercera y cuarta oportunidad, siempre y cuando hay arrepentimiento y cambios en la conducta de uno. De allí, versículo 14 a 15, llegaron ¿dónde? De capítulo 13. Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia. Y leemos que ¿dónde entraron? Primero, allá en Antioquía de Pisidia.
En la sinagoga. En la sinagoga. Hemos hablado de esto. O sea, fueron primero a personas que iban a ser receptivas a la enseñanza en cuanto al Mesías prometida en las Escrituras. Y también, como leemos en diferentes lugares, en Romanos y otros lugares, el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego, al gentil. De Antioquía de Pisidia hubo oposición. Leemos en el versículo 45. Versículo 44, mejor, el siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ahora, esto es llamativo porque ellos tenían las escrituras, pero acá están portándose como los fariseos en los días de Jesús. Como Jesús no entró en el cuadro o el plan que ellos tenían de su libertador, ellos lo rechazaron. Ellos tuvieron mucha luz, pero se endurecieron en contra de esa luz, se cerraron a esa luz. Y acá está sucediendo de nuevo. Entonces, verso 46, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con coraje, con valentía, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahora, es llamativo. Estos judíos tenían la luz, las escrituras. Estudiaban las escrituras cada día de reposo y durante la semana. Pero cerraron sus ojos a la luz de las escrituras. Entonces, acá Dios lo que vemos es que, ustedes van a rechazar la luz que han recibido. Muy bien. Ahí viene el endurecimiento propio, pero también Dios les da a esto, porque ya han rechazado la luz que tienen. Pero ¿qué de los gentiles? Dice 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Esto es muy llamativo en su contexto. Porque leyendo esto uno podría llegar a decir: mira, estos gentiles estaban ordenados o elegidos para vida eterna. Y según el sistema teológico de muchos, entonces uno llegaría a decir: bueno, Dios desde antes de la fundación del mundo les eligió a ellos, pero no a los demás. Pero no es lo que el texto dice. El texto dice que los judíos que tenían la luz deliberadamente rechazaron la luz. Deliberadamente, como dice, contradecían y rebatían y blasfemaban lo que decían. Entonces, al judío primeramente, luego al griego, la puerta abierta ya estaba sido abierta desde Cornelio, capítulo 10, y ahora estaban, creyeron la palabra del Señor, todo lo que estaban recibiéndolo, y en lugar de cerrar los ojos y endurecer el corazón, abrieron los ojos, vieron la luz y creyeron en el Señor. Y así fueron ordenados para vida eterna.
y la palabra del Señor se difundía por toda aquella región. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y les expulsaron de sus límites. Entonces, de allí, de Antioquía de Pisidia, ¿a dónde fueron? Iconio. A Iconio. ¿Ok? Y es llamativo lo que leemos aquí. Aconteció en Iconio, capítulo 14, verso 1, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Predicaron todo aquel que cree y muchos creyeron. Mas los judíos que no creían, que desobedecieron literalmente la palabra, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y lo que sigue me llama la atención. Uno pensaría, bueno, con tanta oposición ya se van a ir. No dice eso. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo frente a esta oposición. Hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron ¿a dónde? Listra. Listra y Derbe. Y en Listra, Pablo fue apedreado. Acá en Iconio querían apedrearlos. En Listra lograron hacerlo. Dice que allí, Listra y Derbe, allí predicaban el evangelio. Sanó un hombre cojo de nacimiento. Entonces la multitud quiso adorarlo, ofrecerle sacrificios y luego, verso 19, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que se oponían a Pablo y Bernabé allá y vienen siguiendo, que persuadieron a la multitud que poco tiempo antes querían ofrecerles sacrificios y adorarles, ahora les apedrearon. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces acá es la última ciudad en este viaje y ahora dan vuelta. Verso 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, fíjense en lo que están haciendo, lo que Jesús les ordenó hacer, nos ordenó a hacer discípulos. Volvieron a Listra, qué coraje, donde lo apedrearon, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, las almas literalmente de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, qué manera de confirmar los ánimos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Me imagino cuando la gente vio y escuchó estas palabras, estaban mirando a Pablo, todo golpeado por las piedras, por ahí con algunos tajos.
y diciendo, mira, Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. O sea, vamos a sufrir porque Cristo sufrió y nos llama a sufrir. Y ahora Pablo está diciendo lo mismo, no está diciendo, no, creen en Jesús, todo les va a salir bien. Cristo va a solucionar todos tus problemas, nunca vas a tener más problemas y todo te va a andar bien. No es así, porque el diablo se opone a Dios y a los suyos. Y luego que también, verso 23, constituyeron ancianos en cada iglesia. Anciano es el pastor, es el obispo. Cada iglesia. Y en aquel entonces las iglesias se congregaban en casas. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, de allí navegaron a Antioquía. Ahí vamos llegando a casa, de donde fueron encomendados, dice, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y ahí termina el primer viaje. Llegaron a Antioquía. Dice verso 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, enseñándoles, animándoles, edificándoles, fortaleciéndoles. Y entonces tenemos, bueno, miremos esto en el mapa. Son los lugares donde estaban, recuerdan, aquí en el sur, Judea, Samaria, Galilea, de Jerusalén. Entonces, salieron de Antioquía, viajaron a Salamina hasta Pafos, llegaron a Perge de Panfilia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. La región de Cilicia o Galacia también se conoce así. Vuelven por el mismo recorrido, confirmando los ánimos, también constituyendo ancianos o pastores en las iglesias, las congregaciones. Llegan a Antioquía, pasan mucho tiempo. Capítulo 15, vienen algunos de los judíos de Jerusalén diciendo que capítulo 15, verso 1, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces fueron a Jerusalén, a la iglesia, para este concilio que fue más o menos en el año 49. Y el tema fue, en forma de pregunta, ¿tienen que guardar la ley de Moisés los gentiles para ser creyentes? Y gracias a Dios, después de conversar, después de buscar la dirección de Dios en esto, llegaron a la conclusión de que no. Le pidieron que honraran ciertas leyes ceremoniales y civiles de los judíos que encontramos en Levítico capítulo 17 y 18, y nombraron 4 en el capítulo 15, versos 28 y 29, donde Jacobo, él explica y dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros
no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De la cual cosa si os guardares, bien haréis. Pasadlo bien. Fíjense, no eran mandatos a las iglesias, eran recomendaciones. Y yo he explicado el significado de cada uno de aquí cuando estábamos ahí mirando antes en cuanto a estos asuntos, las claves en cuanto a misiones. Entonces, Judas y Silas acompañan a Pablo y Bernabé volviendo a Antioquía. Dice que luego que llegaron, Judas volvió a Jerusalén, pero Silas se quedó, y verso 35 dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, capítulo 15, verso 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Evidente, Juan les acompañó otra vez de Jerusalén. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Ok? Y esto es el comienzo del segundo viaje misionero. Y este viaje duró unos 2 años y medio. Duró unos 2 años y medio. Y los eventos de esto era que Pablo y Silas salieron de Antioquía y pasaron por las iglesias de Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ellos fueron encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. No leemos más nada de Bernabé a partir de este momento. Pero Marcos sí, más tarde en la vida de Pablo, él lo menciona. Pasaron por las iglesias de Siria y Cilicia y también por las iglesias establecidas en el primer viaje misionero en Galacia. Y allí encontraron a Timoteo. Buen testimonio daba. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, Pablo quiso llevarle consigo y pidió que fuese circuncidado. Él se sometió a eso. Recuerdan que en Listra es donde él estuvo apedreado y Timoteo, me imagino, lo había visto o sabía de esto. Muy probablemente convertido en el primer viaje. Y acá está este hombre que sufrió tanto y diciendo, ahora Timoteo, quiero que nos acompañes. Me imagino que Timoteo también estaba pensando, epa, eso es lo que me espera. Pero fue, y leemos en el versículo 4, y al pasar por la ciudad les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pasaron por las iglesias establecidas, llegaron a Troas,
Ya hemos hablado de cómo Dios les iba dirigiendo aquí. De Troas partieron y fueron a Macedonia. ¿En qué ciudad pararon primero para buscar predicar el evangelio? Pasaron tiempo. Filipos. En Filipos, ¿ok? Ellos pasaron cuando llegaron a Europa, Macedonia, pasaron por Samotracia, el día siguiente Neápolis y de allí a Filipos. En Filipos hubo muchos eventos, muchas cosas que sucedieron. Fueron encarcelados, fueron azotados. Azotado mucho, dice. Terremoto abrió la cárcel, el carcelero iba a matarse, pidió, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Le llevaron, le lavaron, le curaron, le fueron bautizados y creyeron en el Señor. De Filipos, ¿a dónde fueron? Capítulo 17. Tesalónica. A Tesalónica. De Tesalónica estaban por ahí, lo que leemos es que durante 3 días de reposo, predicando en la sinagoga, se levantó oposición de los judíos que no creían, verso 5, y entonces alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad. Entonces se fueron, y Pablo y Silas, de ahí fueron a dónde, verso 10. Berea. Berea. Y fíjense la diferencia entre ellos y los judíos de Tesalónica. Dice, verso 11, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Ven esto? Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Otra vez, el Antiguo Testamento eran sus escrituras, para ver si lo que Pablo y Pablo y Silas estaban predicándoles era así. Y así es que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O sea, estaban dispuestos a examinar lo que oían. No se cerraron los ojos a la luz como judíos en otras ciudades, como lo de Tesalónica. Pero vinieron lo de Tesalónica. Verso 13. Y cuando ellos supieron que también en Berea he anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Entonces enviaron a Pablo y le llevaron ¿a dónde? Atenas. A Atenas. Mm. Estuvo en Atenas viendo toda la idolatría y lo secular que era. Predicó comenzando desde la creación y explicando que Dios, verso 30 de capítulo 17, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban
Otro decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Y después de estas cosas, entonces Pablo salió de Atenas, ¿y a dónde fue? A Corinto. A Corinto, y estuvo en Corinto por 18 meses, un largo rato. Ahí conocieron a Aquila y a Priscila. Ahí volvieron a estar con ellos Silas y Timoteo. Vinieron de Macedonia con noticias de los tesalonicenses, de los filipenses, de lo de Berea. Hubo oposición de los judíos otra vez, verso 6. Y acá Pablo dice algo interesante, verso 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. ¿De dónde viene este concepto en esa palabra, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza? ¿Alguien sabe? Del principio, ¿Cómo? De la atalaya del principio. Génesis. No entendí. Desde Génesis. No, de Génesis no. Los profetas, ¿Cuál? creo que era Ezequiel, ¿no? Ezequiel. Tanto el capítulo 3 como el capítulo, si no me equivoco, 33. Él habla, de hecho, veamos esto. Ezequiel 33 es un poco más corto allá y más extendido en el capítulo 3. Sí, Ezequiel 33, versículo 7 a 9. Dice a ti, pues, ¿ya lo encontraron? Sí, pastor. Están ahí escuchándome nomás, no hagan eso. Búsquenlo en sus Biblias. A ver, un lector, por favor. Verso 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Ok. Ahí está de dónde viene el concepto. Sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Es llamativo, verso 10 y 11. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, miren esto, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva, que se vuelva o que se convierta. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Esto es llamativo, porque la responsabilidad de creer y de arrepentirse y de fe en el Señor está puesto sobre la persona. Y Dios dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino.
Y por lo tanto, si uno no los amoneste, no les advierta, somos responsables. Si uno les advierte, los amonesta y se convierten, perfecto, gracias al Señor. Si no se convierten, es su parte. Y nosotros hubiéramos cumplido nuestra responsabilidad. Volviendo a Hechos, capítulo 18, llamativo eso. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y leemos que el Señor le habló a Pablo en una visión de noche, verso 9, y le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero hubo oposición. Entonces ellos se fueron de allí y de Corinto a donde fueron, verso 19. Éfeso. Fueron a Éfeso. Y estuvo unos días de más porque quería ir a Jerusalén. Entonces se despidió de ellos, diciendo que es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, verso 22, habiendo llegado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, eso sería de Jerusalén, y luego descendió a Antioquía. Ahí está el fin del segundo viaje misionero. Entonces, los pasos que tomaron en este viaje, volvieron por los lugares donde había pasado el primer viaje, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía. Yendo con Timoteo, querían ir al norte, Bitinia, el Espíritu Santo le dijo que no. Al sur, Asia, el Espíritu Santo le prohibió. Pasando por Misia, llegaron a Troas. Tuvo la visión del hombre de Macedonia. De allí viajaron en barco, llegaron a Samotracia, Neápolis, a Filipos. De Filipos pasaron a Anfípolis y llegaron a Tesalónica. De Tesalónica a Berea. De Berea a Atenas. De Atenas a Corinto. Bajaron a Cencrea para tomar el barco. Pasaron por Éfeso poco tiempo y de allí a Jerusalén por medio de Cesarea y luego a Antioquía. Y terminó el segundo viaje. Ya vemos alguna cosa que Pablo sigue haciendo en estos viajes. Vamos a examinar esta estrategia después del tercer viaje misionero. Vamos a tomar una pausa, 5 minutos, y continuamos entonces.